Welcome. Bienvenidos a esta conversación con Amartya Sen, un acto en el que la Fundación Princesa de Asturias rinde homenaje al galardonado con el Premio Princesas de Asturias de Ciencias Sociales 2021. Soy Marta Elvira, profesora de Dirección de Empresas del IES de la Universidad de Navarra en España y tengo el privilegio de presentar este acto, que forma parte del programa cultural con la que la Fundación acerca al público la obra de los galardonados durante los días previos a la ceremonia. Debido a las circunstancias de la pandemia de COVID-19, no pudimos celebrar este acto en persona como nos hubiera gustado, aunque virtualmente es un privilegio tener al profesor Sen con nosotros. Gracias por acompañarnos desde Massachusetts. Gracias. Está claro que el profesor Sen no necesita ninguna presentación, por eso estáis todos viendo esta conversación. Aún así es un honor para mí decir algo acerca de los innumerables logros del profesor Sen. Amartya Sen es profesor universitario de Economía Thomas Lamont y también profesor de Filosofía en la Universidad de Harvard y anteriormente maestro del Trinity College en Cambridge del Reino Unido. También es Senior Fellow de la Harvard Society of Fellows. Anteriormente fue profesor de Economía en la Universidad Jadavpur de Calcuta, en la Delhi School of Economics y en la London School of Economics y profesor Drummond de Economía Política en la Universidad de Oxford. Ha sido presidente de la Sociedad Econométrica, las asociaciones Americana, India e Internacional de Economía y ha sido tremendamente prolífico en sus escritos sobre una serie de cuestiones sociales de importancia capital. Ha publicado más de 30 libros y son demasiados para citarlos aquí, pero me gustaría mencionar algunos títulos que podrían resonar con muchos de los que estáis viendo esta conversación, como Elección colectiva y bienestar social, sobre la desigualdad económica, la pobreza y hambrunas, productos básicos y capacidades, el nivel de vida, sobre la ética y la economía, la calidad de vida, el desarrollo como libertad, la idea de justicia, solo por nombrar algunos. Pero la idea es subrayar lo fundamental que son estas cuestiones para la sociedad. Entre los muchos premios que ha recibido el profesor Sen, solo nombraré el Bharat Ratna en la India, el Comandante de la Legión de Honor de Francia, la Medalla Nacional de Humanidades y el Friedenspreis de Deutschen Bachendels y la Medalla Eisenhower y, como no, el Premio Nobel de Economía. Es doctor honoris causa por más de 100 universidades y lo más importante, desde el punto de vista del jurado de este premio, es que también se ha convertido en maestro de maestros. Su pensamiento ha informado a otros pensadores hasta el punto de que muchos se han convertido en premios Nobel también. Y no solo los académicos, sino también las principales instituciones del mundo han encontrado inspiración en su trabajo. Por ejemplo, la ONU, Oxfam, el Banco Mundial, la Organización Internacional de Trabajo. Así que hay mucho más que decir, pero todo el mundo quiere escucharle de primera mano, así que me detengo en esto y le agradezco que nos acompañe hoy. Gracias por invitarme. Es difícil decidir por dónde empezar esta conversación, porque su trabajo ha abarcado una amplia gama de cuestiones. He pensado en empezar por el desarrollo como libertad, que es un concepto tan fundamental, ¿verdad? No me atrevería a intentar sintetizar sus ideas al respecto, pero me pregunto si podría orientarnos sobre cómo sus conceptos sobre el desarrollo pueden diferir y complementar otros enfoques económicos de desarrollo. Sí, me alegro de que plantee esa pregunta. Es interesante pensar en ello. El desarrollo se ha confundido a menudo con el crecimiento económico, como el crecimiento del PIB. Pero un país puede tener un alto crecimiento de su PIB y, sin embargo, no tener el tipo de rendimiento satisfactorio para el que queremos tener el desarrollo en el país.
necesitamos no solo mayores ingresos, queremos mayores ingresos, sino también mejores instalaciones educativas, mejores instalaciones sanitarias, mejor comunicación con los demás y mejor literatura, arte y todo lo que hace que la vida sea valiosa. When we want an enhancement of the Así state que of cuando queremos development, mejorar el estado de desarrollo de un country, país, we are being quite estamos ambitious. siendo bastante We're asking for ambiciosos. Estamos something pidiendo which algo isn't only que no es solo multiplying multiplicar or raising per o capita income, elevar el nivel de ingresos, but a lot sino more, mucho a lot más, other- muchas of other otras things. cosas. Now, development as Ahora freedom bien, el desarrollo uh, como libertad is an attempt es to un intento capture de captar that esa broader noción más amplia notion of de development desarrollo to be para contrasted contraponerla with just narrowly a defined la del economic crecimiento growth. económico, And it's definido de often forma estricta. the case that Y a menudo ocurre we have que reason tenemos to be motivos para satisfied estar satisfechos with certain con aspects of ciertos achievement aspectos del of logro, del development, even desarrollo, when the growth incluso should be measured as cuando el the growth crecimiento of GNC debería per medirse, head is not operating pero no that está well. funcionando And tan also the bien. opposite can happen. Y también podría have a ocurrir lo situation contrario. where Podrías economic tener growth seems to be una going on situación a en la lot. que el On the other crecimiento hand, económico uh, podría in estar terms of human ralentizándose. freedom, Y por otro lado, in terms en of términos de libertad human humana, en términos de ability capacidad to humana, understand what makes para entender lo life que worth hace que la vida merezca la worthy, pena ser wise, vivida, what makes life lo que hace que la more vida sea valuable. más valiosa, We may find that podríamos they are encontrar lacking que se están in quedando those respects. atrás en esos So I think aspectos. it's Por lo right in my tanto, judgment creo que es to make a correcto, a distinction mi juicio, hacer una between distinción purely entre el economic growth crecimiento puramente and all económico those things. The advancement y of todas which aquellas cosas is cuyo good avance es for bueno para los individuos, individuals as well así as como para society las in which sociedades en individuals las que live. viven los So individuos. I think it's a Por lo broader tanto, concept creo que es un of concepto vulgar de achievement, logro and there's an attempt here to understand the world in que a un more intento aquí satisfactory para way entender de una manera than más we satisfactoria can get que podemos from obtener just de solo el economic growth. crecimiento So económico. development of freedom Así, is el desarrollo como an la attempt libertad to es un intento de declare declarar development of all these el things desarrollo de todas from estas cosas de freedom la libertad, as well as uh, uh, así como la atención de healthcare, la salud, la freedom libertad from de la illness, enfermedad, uh, libertad Ujú, del analfabetismo freedom from y así illiteracy, sucesivamente. ujú. and so on. And so we're Así que I'm sorry, I'm estamos going on sigo and y on sigo because porque the es algo subject que se me interests me queda very muy much. grabado. So I Así think que the creo que la question you pregunta asked que haces es is muy very sensata, central to, in at least my al menos understanding para mi forma of de entender el economic desarrollo development. económico. Sí, y creo que como mencionaste, es es un concepto mucho más amplio amplio y rico en realidad. La libertad como un fin en sí mismo, incluso para definir lo que significa el avance para esos individuos, no solo como libertad, tal vez como un medio para producir o hacer crecer el PIB, sino para vivir una vida que valga la pena,
de la que hablabas, ¿verdad? Y, sin embargo, creo que es difícil de medir porque, claro, el PIB, a pesar de las controversias acerca de la mejor manera de medirlo, y claramente has contribuido a ello, pero también la teoría de la medición es algo menos tangible de lo que es valioso para la vida de las personas. Hoy en día tenemos mucha disponibilidad de datos, Big Data, pero los datos no son lo mismo que la información real. Me pregunto, ¿cómo ve usted la utilidad de los datos cada vez más disponibles sobre distintos países, diferentes personas, para enriquecer esos modelos tradicionales de desarrollo y poder incorporar sus teorías? ¿Cómo podríamos beneficiarnos de esos datos? Sí, una muy buena pregunta, porque en última instancia, lo que sabemos sobre la conectividad de las personas, lo que sabemos sobre la sociedad, depende de la comprensión detallada de lo que pueden llegar a ser. ¿Hay mucha delincuencia o no la hay? ¿Hay analfabetismo o no? ¿Se detiene a menudo a la gente sin causa justificada, como ocurre en los regímenes autoritarios? Ahora bien, estas son preguntas diferentes. Cada una de ellas es importante y en conjunto forman una especie de conjunto de preocupaciones. Creo que la sociedad es probablemente demasiado grande. Una multiplicidad de preocupaciones que hacen, que colorean una visión de una sociedad y de cómo están las personas en esa sociedad. Por lo tanto, creo que la cuestión de los datos es muy central. Y a veces no tenemos los datos. Y entonces es realmente muy difícil para nosotros formarnos un juicio sobre esa sociedad. Por otro lado, si intentamos ampliar la base de nuestros datos, podemos aprender más sobre la sociedad y, en última instancia, podemos aprender más sobre nosotros mismos para entender lo que está pasando en el mundo. Así que me alegro mucho de que te centres en algo que es muy central para entender el concepto de desarrollo y el proceso de mejora de ciertas vidas. Tal vez esa sea una de las razones, la visión más amplia que usted tiene, por la que las organizaciones internacionales se han basado realmente en sus contribuciones, en su trabajo, para establecer objetivos a un nivel más global, los objetivos de desarrollo. No sé si le gustaría compartir con nosotros algunas de las reflexiones sobre su propio impacto en estos esfuerzos internacionales para el desarrollo. Sí, no estoy seguro de haber entendido bien la pregunta. ¿Puede explicarme un poco más? Claro, no todos los economistas tienen un impacto tan directo como el que usted puede haber tenido siendo presidente honorario de Oxfam, debido a su experiencia, por ejemplo, en las hambrunas o en los objetivos de desarrollo de la ONU y el objetivo también muy basado en la comprensión más amplia del desarrollo que usted puede haber contribuido. No sé si querría explicar un poco más. Sabes, desde mi infancia
he estado bastante involucrado con las formas y los medios de avanzar en la vida social, algunos de los cuales dependen de los procesos económicos, la economía de mercado, los tipos de cambio, etc. Pero otros no. Cuando yo estaba en la escuela, hace muchas décadas, Sigue estando en la escuela. solíamos tener una escuela nocturna. En realidad, más de una escuela nocturna. Dirigimos 2 o 3 escuelas nocturnas en las que impartíamos clases. Justo en el límite de algún asentamiento tribal. Y la gente de la tribu en esos días tenía muy pocas oportunidades de educación. No había escuelas. Realmente había un vacío. Así que empezamos la escuela nocturna, por lo que venían y terminaban alrededor de las 4 o 5. Salíamos a eso de las 6 o 7 y teníamos linternas para poner algo de luz. Y recuerdo que también teníamos algunas cajas en las que había llegado el cargamento de comida. Tomábamos las cajas como sillas y mesas y las poníamos. Y éramos varios los que hacíamos este tipo de enseñanza regularmente. Ahora, obviamente, aspirábamos al éxito. No siempre lo conseguimos, pero muy a menudo nos veíamos recompensados por el hecho de que muchos de los niños de las tribus que conocíamos habían aprendido el alfabeto, la capacidad de comprender prosa y hacer aritmética elemental de nosotros, de la escuela. Eso fue muy satisfactorio, así que más tarde, cuando me pidieron que fuera presidente honorario de Oxfam y algún otro papel que tuviera que desempeñar, pude hacerlo como una extensión de lo que había empezado en mis días escuela. Y fueron muy extremadamente satisfactorios. A veces se dice que el mayor placer que obtenemos es el de aprender. Pero aún más, el de enseñar a los demás. Y recuerdo que eso fue, en efecto, extremadamente satisfactorio y nos dio, una fuente de mucha felicidad para nosotros. Tendría que estar de acuerdo con eso como profesora, que la satisfacción va en ambos sentidos. Usted ha resaltado en casi todas las frases el valor de la educación, ya sea para resolver cuestiones de desarrollo, para reducir el analfabetismo, para ayudar en otros aspectos. Y creo que el hilo conductor de todo su trabajo, y quizás sea una buena transición para hablar de las capacidades humanas, donde la educación es tan fundamental. Creo que una de las cosas notables que uno llega a conocer es lo valiosa que es una capacidad humana cuando parece absolutamente absurda. Este niño de la tribu nunca tuvo ninguna educación, no pueden leer, ya sabes.
Si envié algo de dinero a él, a la oficina de correos, alguien tendrá que ir y leer esa carta a él, diciendo 25 rupias se han enviado a usted, porque él no puede leerlo. Pero que la velocidad en su aprendizaje, que muy a menudo se puso al día con bastante rapidez, sorprendentemente rápido, y que siempre fue una fuente de satisfacción. De muchas maneras, acreditamos altruísticamente a la capacidad de los seres humanos, incluyendo nuestras capacidades genéticas, así como nuestras facilidades para el aprendizaje, pero que se reordena en la caída de su movimiento, a menudo muy lejos, y aunque no debemos obtener el crédito de nuestras habilidades, ciertamente tenemos razones para obtener la alegría de ella, para obtener el disfrute de ella. Me encantan las reflexiones y las palabras. Es alegría, es satisfacción, es una vida que vale la pena para cada persona según sus valores. Y quizás como alguien en una escuela de gestión, como es mi caso, investigando temas de capital humano, creo que el enfoque de las capacidades humanas aporta, de nuevo, una comprensión más amplia y rica de lo que podemos hacer. ¿Y para qué sirve el trabajo, no? Me preguntaba cómo percibe ahora el futuro del trabajo. Oímos hablar mucho de la robotización, del apocalipsis laboral, y podríamos imaginarnos tal vez un mundo sin mucho trabajo o en el que no haya mucha gente que tenga un trabajo significativo. ¿Cuál sería el impacto para la humanidad? Creo que es una observación muy astuta la que acabo de hacer. En última instancia, es la gente y la capacidad de aprender cosas y su curiosidad por aprender. Ya sabes, podrías decir, bueno, puedo intentar enseñarle, pero ¿de dónde sacará el incentivo para aprender? Lo que me parece aterrador cuando yo era joven en la escuela y dirigía escuelas yo mismo, era que el incentivo viene bastante rápido y de forma endógena. Viene de su interior, en parte, porque ven a otras personas haciendo buen uso de su educación. Quizás porque ven que no tienen miedo a ser engañados cuando pueden leer y escribir y hacer aritmética. Y así hay una tendencia a generar una estructura de incentivos que puede estar relacionada con la obtención de un trabajo, de unos ingresos, etc. Pero también podría estar relacionada con algunas compulsiones internas sobre lo que queremos hacer con nuestras vidas. Quiero decir, encontré una historia notable en la que personas que nunca habían tenido
ninguna educación, seguían teniendo la sensación de que la educación es realmente muy importante. Muy interesante. La conexión con, ya saben, el futuro trabajo impacta en la forma que aprendemos, obviamente. Y esa educación, ese aprendizaje, ese trabajo nos da como la base para contribuir a nuestros países, a la sociedad, y eso nos lleva quizás a su trabajo sobre la democracia, una vida plenamente participativa en la sociedad y políticamente también. Hoy en día, la situación actual con la disminución de la fe en las instituciones democráticas, en algunas o en muchas partes del mundo, algunas corrupciones en algunas situaciones políticas y la correspondiente falta de confianza en las instituciones. Hay que preguntarse si hay un futuro para la democracia o cómo afronta estos retos, dado lo mucho que ha escrito al respecto. Sabes, esta es una pregunta realmente interesante y a menudo he pasado bastante tiempo tratando de perseguir la cuestión que acabas de plantear. Porque, verás, la democracia es en última instancia, como creo que señaló John Stuart Mills, la democracia es gobernar a través de la discusión. No es solo votar, es discutir, porque los votos llegan después de que se haya discutido, tanto si se es conservador o liberal, como si se está orientado hacia la organización del trabajo, o si se tiene, por ejemplo, prejuicios que tienen los republicanos y ciertamente otros prejuicios y otras preocupaciones y otros deseos que podrían haber tenido los demócratas. Por lo tanto, creo que subyace a la compulsión por la democracia un auténtico impulso para que hablemos entre nosotros. Creo que a veces pasamos por alto lo reciente que es el habla. Los animales no hablan y los seres humanos no han hablado mucho hasta hace poco. Y cuando surge la necesidad, podemos hablar entre nosotros, decirnos cosas, contradecirnos, apoyarnos, entretenernos, escribirnos poesía y escribirnos cartas, así como transmitirnos nuestras preocupaciones. Y creo que la democracia, si la gente no tuviera ese, en última instancia, poderoso deseo de hablar entre nosotros. Ahora, permítanme darles un ejemplo. Sí. Hace muchos años escribí un artículo diciendo que no ha habido ninguna hambruna en un país democrático. Es decir, mientras la expresión sea libre y la gente pueda hablar entre sí. Y ahí, además, mientras existan elecciones, no habrá gente muriendo de hambre. Ahora bien, ¿cómo ocurre eso? Ahora, el argumento principal es que
Si estás dirigiendo un país, si eres el gobernante del país y el país tiene hambruna y la gente está muriendo, entonces la gente tendría razón. Otros tendrían razón en su opinión, porque si estás a cargo del gobierno, ¿cómo es que la gente está muriendo? Así que la preocupación inmediata es que si la gente se está muriendo, cuando tú diriges al país, tienes alguna responsabilidad. Pero hay que tener en cuenta que las hambrunas no afectan a una proporción muy grande de la población. Por lo general es bastante pequeña, 5%, 10%, muy raramente más del 15%. He visto muy pocas hambrunas que superen el 15%. Ahora bien, alguien podría decir que en última instancia, si la democracia y el trabajo son sus aliados, ¿cómo es que la democracia es tan poderosa? Porque si las hambrunas solo afectan al 10 o al 15% de la población como máximo, ¿cómo se podría cambiar el sistema político? Porque el 10 o el 15% no es una mayoría, es una pequeña minoría. Creo que lo que ocurre es que si hay hambruna y si la gente está muriendo por culpa del mal gobierno de un país, pues entonces la gente habla entre sí, entre ellos, sobre eso. Entonces dicen, no es una vergüenza que nuestro gobierno permita que la gente muera cuando eso debería ser imposible. Así que una vez que eso ocurre, el interés por detener la hambruna se apodera no solo de los que se ven afectados por la hambruna, 5, 10, 15%, sino de todos los demás que también influyen mediante el discurso, la discusión, los comentarios y luego, yendo más allá, mediante la poesía, el arte en forma de dibujo, y se puede ver a la gente con un cuerpo esquelético, lo que indica que están sufriendo al hambre. Y estos se comunican entre sí y de repente lo que comenzó como resultado de un 5 o 10% se convierte en una revuelta del 60, 70, 80% de la gente. Así es como se evitan las hambrunas en una democracia. Cuando hay una conversación abierta, cuando no se impide a la gente hablar entre sí y cuando, en última instancia, el voto reflejará cuánta gente ha sido influenciada por la conversación social. Creo que esa es nuestra conversación, entre nosotros, es bastante central en la idea de que la democracia es una fuerza preventiva para los diversos tipos de mal que pueden ocurrir. Y eso también se relaciona con su trabajo sobre la justicia, ¿no? Cuando vemos la injusticia, incluso si no la sufrimos en primera persona, si no la sufren otros miembros de la sociedad, realmente nos ayuda a alzar nuestra voz y contribuir a esa elección social de no dejar que esa injusticia prevalezca. Cuando tenemos una voz, obviamente, que está en el voto, que no siempre es el caso. Pero podemos seguir esta conversación de dos maneras, pero ya que usted trajo a colación la pobreza y el hambre, ha hecho tanto trabajo novedoso y extenso,
que arrojó explicaciones contraintuitivas, ¿verdad? Mucha gente habría asumido de forma simplista que el hambre es la falta de suministro de alimentos, y su trabajo fue más allá para demostrar que incluso con un suministro de alimentos suficiente, había otros procesos sociales que determinan si la gente acabaría con hambre o no. Uno de estos procesos es lo que ha mencionado, quizás la oportunidad de votar democráticamente y abordar estas injusticias. Exactamente. Y creo que así es como funciona el proceso. Es un proceso muy emocionante, ya sabes. Se consigue una gran riqueza que, por supuesto, es maravillosa, pero el proceso en sí es muy hermoso. Es el hecho de que un ser humano se interese por la vida de otro, de modo que se desarrolla una especie de alianza y personas con orígenes muy diferentes pueden seguir trabajando juntas para evitar el mal como el hambre, el analfabetismo, etc. No. Así que, ya sabe, al menos yo pensaba, o bastantes personas, teníamos la esperanza de que el fin del hambre estaba a la vista antes de la pandemia, o que estábamos haciendo aquellos esfuerzos colectivos para acabar el hambre en el mundo. Pero la pandemia u otros procesos subyacentes han sacado a la luz grandes desigualdades y la posibilidad de que hayamos retrocedido en lugar de avanzar en los últimos 2 años. Sí. ¿Cuál es su perspectiva sobre la resolución del hambre? No, en efecto, creo que a veces olvidamos que el hambre y las epidemias no son solo fuerzas malignas, sino que también nos educan. Cuando pensamos en el hambre, cuando tenemos que pensar en el hecho de que cuando las enfermedades infecciosas como el sarampión y la varicela no hace mucho tiempo, la viruela, afectaron a la vida de las personas, y el mensaje pasó de una persona a otra a través de la sociedad. Y también la sociedad llegó a aprender poco a poco que para prevenir los malos efectos de la propagación de la enfermedad, la propagación de la privación y el hambre, tenemos que aprender y aprender a detenerlo. Y lo que podemos hacer por los demás y por la sociedad en su conjunto. Y el hecho de que vuelva a traer el diálogo, la necesidad de hablar, de resolver las cuestiones colectivamente, me recuerda uno de los capítulos de sus recientes memorias que aprovecho para recomendar en este momento. El capítulo es Un mundo de argumentos. Para mí fue muy inspirador en cuanto a que podemos discutir racionalmente, tratando de resolver las cuestiones, tanto teóricas como prácticas. Y eso es tan importante. Y tal vez sea este un buen momento. No quisiera terminar esta primera parte de la conversación sin mencionar algunos de sus trabajos sobre la justicia y la igualdad, cierto, que van de la mano en la democracia. Ahora tenemos el acceso generalizado a las herramientas como la tecnología, y no obstante, las promesas de la tecnología han acabado también en la paradoja de la brecha digital.
La tecnología prometía democratizar el acceso a la información y al mismo tiempo ha sido una de las fuentes de las crecientes brechas de desigualdad. La tecnología también nos permite comunicarnos ampliamente con el mundo, pero ¿realmente es posible tener argumentos de 140 caracteres en una conversación? No sé, ¿cuál puede ser su opinión al respecto? No, estoy de acuerdo con eso y me gustaría continuar nuestra discusión, pero creo que usted también está cargando con preguntas de otros. Así es. Así que tenemos una serie de preguntas del público y algunas de ellas ya se han abordado, que eran básicamente, tenían que ver con la validez de sus propuestas para las cuestiones posteriores a la COVID. Tal vez tenga otras ideas sobre algunas de las consecuencias de la pandemia que le gustaría ampliar, o si cree que ya hemos cubierto este tema, pasaré a otras cuestiones. Sí, en efecto. De acuerdo. Así que también hubo bastante interés en las humanidades, que también me llamó la atención. Supongo que hay, al menos en algunas sociedades, un declive en el prestigio de las humanidades, en general, así como en particular de la filosofía. Y así se preguntaban, ¿hasta qué punto los clásicos de la filosofía hayan incidido en sus reflexiones éticas y políticas? ¿Algunos clásicos de la filosofía en los que le gustaría centrarse especialmente? Bueno, creo que muchos de los mismos temas y preguntas han acudido una y otra vez a la mente de la gente, ya sea Euclides o Aristóteles o grandes pensadores de otros países como España y Portugal e India y China y Japón. Así que creo que lo que decía antes de que los seres humanos han aprendido unos de otros se aplica mucho al papel de los filósofos. Es decir, Aristóteles puede que no solo esté llegando a conclusiones para su propio beneficio, también lo está enseñando a toda una comunidad de personas. No pueden escapar sin aprender algo de los filósofos de este tipo, porque donde la filosofía de diferentes tipos, en España, por ejemplo, hablas del país en el que estamos ahora, se ha beneficiado de sus propias tradiciones antiguas y de la tradición occidental. También se benefició de la influencia del Islam que llegó a España y de la civilización judía que también llegó a España. Así que España fue muy afortunada al poder combinar filosofías de diferentes direcciones y beneficiarse de ello, así como ayudar a otros a sacar ese beneficio. No tenemos mucho tiempo para hablar de ello, pero hay algo muy emocionante en eso.
Creo que sí, que es la capacidad de integrar esas diferentes tradiciones o de estar en casa en el mundo, como se subtitula su libro de memorias, porque se siente cómodo en distintas culturas, ambientes y perspectivas. Y esto permite una comprensión más rica del ser humano dentro del sistema económico y político, pero con una perspectiva más amplia. Supongo que, partiendo de esa pregunta, también teníamos otra de si las humanidades, tal y como las entendemos hoy, podrían ser una herramienta de cambio social de cara al futuro. Yeah. Sí, Yes, indeed. en And efecto. and quite Y often a it menudo takes a toma political una form. forma política. Spain, of course, España, por supuesto, became a se major source convirtió en una of fuente uh, importante considering para alternative considerar perspectives una perspectiva during this, alternativa say, Spanish durante la Civil Guerra War. Civil Española. There were people Hubo gente from de England, Inglaterra, France, Francia, America, América, who came que to vino Spain a España to see para ver what's going on. lo que estaba pasando. While on one side Mientras por un lado there were estaban these estas concerns of preocupaciones de la gente de entonces, people then and there, there are also y messages también in the world. había un mensaje en el mundo. And this is also not Y only esto no es solo in en terms of términos de political tratado speeches, político, that too. que también, But pero when you do a cuando se beautiful hace una painting, hermosa for pintura, example, por ejemplo, Guernica, el Guernica, when you look at cuando that, se mira eso, that teaches que you te dice something, algo, because porque that's así how es human como la communication comunicación goes, humana as we were va, discussing it como earlier. estábamos discutiendo antes. We speak Lo is the way we vemos la learn from forma each en other, que aprendimos de and los it makes demás such y a hace big una difference gran diferencia en to our nuestras lives. vidas y And of course, uh, Así que no se trata simplemente de hablar desde la misma perspectiva disciplinaria, sino que a través de diferentes disciplinas, las artes, las humanidades, complementan lo que podría ser un enfoque más científico de la vida, de las ciencias duras. Así que ese aprendizaje y educación amplios ayudarían sin duda a un cambio social positivo. un factor importante, sí. Así es. También tenemos una pregunta relacionada con eso. Usted ha estudiado, obviamente, la relación entre la ética y la economía. Y, según sus propias palabras, más o menos, la economía debería contribuir a un mejor enfoque a los problemas o cuestiones morales. Entonces, los problemas morales actuales en el presente se podrían abordar mejor aportando la perspectiva económica. Es el reverso, digamos, de la pregunta anterior, ¿cómo informan las humanidades? Ahora es, ¿cómo informa la economía a los desafíos éticos? Sí, efectivamente. Y esa interdependencia es muy importante para el aprendizaje humano. Sabes que a menudo olvidamos lo mucho que la cultura y la civilización se han trasladado de un país a otro. Si vienes a mi país, a la India, es interesante que la gente haya venido a la India por todo tipo de razones, incluyendo el aprendizaje, pero también a veces como refugiados. Los judíos llegaron a la India poco después de la caída de Jerusalén.
y fueron a la India y se pueden ver asentamientos judíos desde el siglo I después de Cristo, y al mismo tiempo los cristianos empezaron a llegar cuando hubo persecución contra los cristianos en los siglos II, III y sobre todo IV después de Cristo. Luego hubo farsis que salieron de Irán y llegaron a la India para vivir allí. Del mismo modo, los primeros musulmanes no conquistadores que venían a través de las montañas, sino comerciantes en sus barcos, vinieron a comerciar en la costa occidental y algunos en la costa oriental de la India también. Los chinos llegaron a la India, pero a través de la ruta del norte, así como a través de los mares, a través de Sumatra. Cada uno de ellos generó cierta comprensión de la naturaleza del mundo. Y por todo ello, tenemos motivos para agradecer que podamos aprender unos de otros, que tengamos la capacidad de comunicarnos. Un poco relacionado, la última pregunta que tenemos del público, que no se ha tocado ya, y tiene que ver con la parte inicial de su respuesta ahora, que es una preocupación acerca de la inmigración, en el sentido de que algunos inmigrantes ahora de distintos países no tienen acceso a los subsidios sociales o a la educación, incluso a los recursos públicos. Entonces, ¿hasta qué punto eso les está privando de las capacidades básicas para superar la pobreza o incluso para integrarse de la manera que usted ha descrito, las civilizaciones que se vuelven conversas? Si tiene un grupo de personas que no pueden acceder a las instituciones. No, yo creo que es una pregunta muy difícil y muy interesante, porque a través del movimiento de personas, la inmigración podría ser una gran fuente de ampliación del mundo. Si el mundo es una civilización rica, esa civilización rica tiene muchos pensamientos y estos han venido de la gente que tiene. Pero entonces, a veces, surgen problemas como los que han surgido tanto en Europa como en América y que tienen que ver con los inmigrantes de un gran número. Entonces, se puede sentir que las oportunidades domésticas son difíciles de crear. Es cuestión de emitir un juicio allí, de hacer una comprensión, de hacer una conjetura educada. Algunos de los países han tendido a ser bastante amables con los inmigrantes. España típicamente ha tendido a ser amable con los inmigrantes y eso se ve en la historia del país. Pero hay otros países en los que han sido muy negativos. Luego hay otros países como en Alemania, donde puede haber sido muy negativo, pero luego, bajo un nuevo liderazgo, en este caso de Angela Merkel, los inmigrantes se convirtieron en un objeto de bienvenida en Alemania y también en una posibilidad de cambio. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que los inmigrantes pueden hacer otro trabajo en el país al que migran, pero también
hay problemas que uno tiene que abordar. En segundo lugar, cuando inmigran, pueden hacer un cambio muy grande. Me refiero a las personas que se trasladan de un país a otro de una manera muy grande, a base de reasentamiento. Los indios fueron a China con las matemáticas y otros tipos de herramientas educativas. Los chinos fueron a la India con el interés en la medicina y el tratamiento médico. Así que hay un toma y daca en eso. Pero el último punto que quería señalar es que no son cosas estacionarias. Las personas pueden aprender unas de otras y lo hacen. Y si Estados Unidos ha tenido bastante éxito como en economía, gran parte del éxito está relacionado con el hecho de ser una cultura de inmigración. La gente se ha trasladado de un país a otro. Los judíos de Europa, los refugiados que vienen de otras partes del mundo, incluso de América Latina y América. Y así, el mundo es maravillosamente variable y emocionante. Y en esa emoción también hay oportunidades de aprendizaje, educación y mejora de nuestras vidas. Así que es maravilloso que esto funcione así. Y estamos muy agradecidos por este cierre tan esclarecedor. Creo que aprender ha sido la palabra clave a lo largo de esta conversación. Aprendizaje, educación, conversación. No podríamos estar más agradecidos por todo el material de reflexión y toda la sabiduría que ha compartido con nosotros y nos ha ayudado a aprender. Tomamos algunos puntos para reflexionar en esa línea: la importancia del aprendizaje, del trabajo como medio de desarrollo personal, lo que podemos hacer para enriquecer la experiencia de los demás con nuestras propias aportaciones y nuestros propios argumentos, y contribuir así colectivamente para que otras personas prosperen en la sociedad. Un mensaje también de la erudición renacentista, en cierto modo, de las humanidades, junto con las ciencias y otras artes culturales, de los aprendizajes en general, para hacer una sociedad mejor, para llevar la conciencia de la justicia y esa aportación positiva. Así que únicamente quiero decir que para quien esté interesado en profundizar en su obra y en su vida, en las lecciones para nuestras propias vidas, recomendaría sus recientes memorias con un repaso de su trayectoria, que es muy ameno. Así que muchas gracias por su pensamiento profundo y comprometido. Ha sido un placer tenerle hoy con nuestro público, compartiendo sus reflexiones. Y de nuevo, enhorabuena por el premio de la Fundación Princesa de Asturias. Esperamos tenerle en Asturias en algún momento. Muchas gracias. Estoy muy agradecido. Y gracias a todos por su atención. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias.